Bienvenidos a este nuevo video de tu curso Cómo mejorar tu nivel de ajedrez y subir tu elo con Claudio PG Chess. Hoy iniciaremos una nueva serie de videos en las que trataremos de entender las características básicas y algo avanzadas también de las aperturas más jugadas en la internet. Para esta primera sesión veremos la variante Najdorf de la siciliana y la jugada alfil G5 de las blancas. Quédate hasta el final, porque trataremos de saber quién está mejor, las blancas o las negras, y cuáles podrían ser las mejores opciones para aquel que está en problemas para evitar llegar a esta posición. Así que toma asiento y acompáñame. La variante Najdorf, una de las variantes de la siciliana más jugadas en el ajedrez a todo nivel, tanto amateurs, semi-amateurs, profesionales, la elite, y que ha incluido a jugadores famosos como Fischer y Kasparov entre los grandes fanáticos. Es una variante altamente compleja y de riesgo para ambos jugadores, lo que la hace sumamente útil cuando uno intenta ganar. Bueno, vamos a ver cuál es la variante que más se juega. Vamos a verla inicialmente, igual que en otras ocasiones, por capas. Primero veremos la actividad de las piezas, después nos centraremos en las amenazas, vamos a dejar de lado las piezas indefensas, hazlo tú mismo, para luego tratar de entender las jugadas naturales y concretas de la posición con las ideas de fondo, qué es lo que quiere la estructura, para hacer finalmente una evaluación de cuáles son las características más importantes que definen el juego. Posteriormente, sugeriremos algunas alternativas para el bando que ha quedado algo inferior dentro de la misma variante, para más adelante ver qué otras opciones ocurren y son posibles desde el principio del juego en esta línea. Bueno, las blancas parten con E4. Como hemos mencionado, esta jugada nos permite activar rápidamente nuestra dama y nuestro alfil. Las negras responden con C5, que ayuda especialmente a la dama a tener un poco más de actividad en sus piezas. Las blancas continúan con caballo F3, con lo cual empezamos a tener control sobre estas dos casillas críticas del centro, la casilla de 4 y E5, y además estas dos, G5 y H4, que nos van a proteger probablemente si es que nos enrocamos corto más tarde. Las negras juegan D6, con lo cual activan su alfil del flanco dama, y por otro lado defienden el peón de C5. Las blancas juegan D4, con lo que activan además su segundo alfil. Fíjense, en estos momentos ambos alfiles flancos tienen una gran actividad y ganan unas pocas casillas más para su dama en D3. Las negras cambian, las blancas juegan caballo D4. Esta toma hace que el caballo se aleje un poco del rey, y eso pudiera ser algo negativo, pero por otro lado gana acceso a estas importantes casillas del bando que está en el territorio enemigo, como la casilla B5, F5, E6 y C6. Las negras juegan caballo F6 ahora, con lo cual activan su caballo, lo sacan de su sitio de origen y gana control sobre estas dos casillas centrales, E5, D5, como he dicho, clave en la lucha de la defensa siciliana. Como también restringen el acceso a las piezas blancas a las casillas G4 y H5, donde especialmente la dama tiene algún grado de injerencia. Las blancas juegan caballo C3, con lo que defienden el peón de E4 y controlan la casilla de 5. Aquí podemos ver, como les mencionaba anteriormente, cómo ambos caballos se enfrentan en la lucha por estas casillas centrales. Y la ausencia de estos caballos puede tener impacto en la posición posterior. También el caballo consigue un poco control de las casillas A4, B5. Las negras responden con A6, que es lo que caracteriza a la variante Najdorf, que es un sistema que se juega contra la variante abierta de la siciliana. Esta jugada cuesta entenderla un poco, más adelante vamos a intentar de ver por qué ocurre, pero esencialmente está restringiendo el acceso de las piezas blancas a la casilla B5. Como pueden ver, el alfil, como tanto los dos caballos de las blancas, pueden en algún momento intentar aproximarse a la casilla B5. Vamos a ver incluso en algunas líneas en que las blancas están dispuestas a sacrificar una pieza en la propia casilla B5 con el fin de activar su
su armada. Las negras ahora juegan, las blancas juegan alfil G5, con lo cual este alfil, aparte de esta diagonal, gana una segunda diagonal, activándose de manera importante. Las negras juegan E6, con lo que la dama y el rey consiguen acceso a la casilla E7. Las blancas juegan F4, con lo cual aumenta el control sobre la casilla E5 y también protege al alfil de G5, lo cual puede ser muy importante posteriormente. Las negras juegan ahora alfil E7, con lo que este alfil también gana acceso a esta diagonal y se enfrenta al alfil enemigo que está en G5. También puede favorecer un enroque pronto. Las blancas ahora juegan dama F3, con lo que ganan acceso a esta diagonal y también a la tercera fila. En algunas posiciones la dama blanca puede ir a G3 o H3 para atacar puntos débiles como G7 o H7, sobre todo si el blanco se ha enrocado corto. Y como también una de las maniobras que van a intentar las negras es jugar B5, la dama queda muy bien ubicada en esta diagonal, enfrentándose tanto a la torre que está indefensa, a un potencial avance de un caballo en C6 o un alfil que esté en B7. Las negras juegan dama C7, con lo cual mejoran la ubicación de su dama, lo sacan de esta columna donde probablemente la torre blanca se va a encontrar, y por otro lado refuerza el control sobre esta diagonal, especialmente el punto E5, y también empieza a ejercer presión sobre la columna C, el punto C2 especialmente. Las blancas juegan enroque, con lo que el rey abandona el centro, llega a una condición más segura y la torre blanca empieza a ejercer presión también sobre la columna D. Las negras juegan caballo BD7, con lo cual también refuerzan el control sobre la casilla E5, como también está preparada para reemplazar al caballo que está en F6. Pareciera más natural y la hace 6, vamos a verlo más adelante, pero caballo BD7 es muy importante para controlar estas dos casillas. Las blancas continúan con G4. Las negras ahora juegan B5, cuyo principal objetivo por un lado es jugar alfil B7 y ocupar esta gran diagonal, como también continuar su avance a B4. Las blancas juegan ahora alfil por F6, caballo por F6, G5, con lo que se expulsa el caballo de F6, como les mencionaba, el caballo clave en la estructura defensiva de las negras. Estas continúan con caballo D7, vuelve aquí para controlar las casillas E5, F6 y eventualmente C5, como también en algunos casos viajar a B6. Las blancas juegan F5, con lo cual inician un ataque sobre el punto E6. Las negras juegan alfil G5, ganando acceso a esta diagonal y atacando al rey. Las blancas juegan rey B1 y ahora las negras juegan caballo E5, con lo que consiguen una importante casilla central donde no va a poder ser desplazado este caballo, con importante control sobre las casillas C4, D3, F3, G4 del campo enemigo, y también defender el punto F7 y G6. Las blancas siguen con dama H5, con lo que clavan este peón de E6 y amenazan además dama por alfil. Las negras juegan alfil F6, con lo que defienden el alfil, y por otro lado mantienen un control sobre estas dos diagonales. Las blancas juegan peón por peón, las negras juegan ahora enroque, con lo que activan su torre, y el rey pasa a proteger también, a suplementar la defensa de los puntos G7 y H7. Las blancas juegan caballo de 5, activando su caballo, ganando acceso a muchas casillas centrales, como pueden ver, entre las que ataca a la dama, aquí viene el alfil, o también podría venir a la casilla F4. Las negras juegan dama de 8, con lo que mantienen el control sobre esta diagonal y sobre esta otra. Las blancas siguen con alfil H3 y se activa este alfil, sobre todo en la lucha por esta diagonal. Las negras juegan peón por, alfil por, damos jaque, aprovechando que ahora no pueden retomar las piezas blancas por la jugada caballo E6, hasta ganando eventualmente una pieza material. Las negras juegan rey H8 y esta posición la vamos a dejar hasta aquí. Es la que ha ocurrido en múltiples ocasiones. Aquí hay varias opciones para las blancas que vamos a continuar analizando más adelante.
Bueno, hemos visto aquí en primera instancia la actividad de las piezas. Pueden ver ustedes que las piezas blancas están mucho más activas en este momento. Fíjense las piezas negras, la torre está en A8, el alfil en C8, la dama en D8, torre en F8 y el rey en H8. Están todas las piezas en la última fila. El caballo en E5 es la pieza más activa, fíjense como les mencioné anteriormente, por el control de casillas que tiene. Y también este alfil que está activo en esta diagonal. Sin embargo, las piezas blancas son mucho mejor ubicadas con la dama en H5, el alfil en E6, el caballo en D4, este caballo en D5 y las torres que ya están conectadas y defendiéndose, preparadas para luchar ya sea tanto en las casillas F1 o G1. Eventualmente, si las negras llegan a jugar un G6, también se podría aprovechar de jugar H4 con idea de H5 para atacar al rey enemigo. Veamos ahora la posición del punto de vista de las amenazas. Las blancas parten con E4, planteando la amenaza posicional D4. Las negras lo evitan con C5, dado que ahora, después de D4 y tras el cambio, las blancas se verían obligadas a tomar con la dama, con lo cual la posición negra sería bastante más cómoda de jugar. Las blancas juegan ahora caballo F3, D6 juegan las negras, D4, y aquí, como les he mencionado siempre, más que D por C5, que permitiría un jaque para las negras y recuperar ese peón, la verdadera amenaza es una amenaza posicional D5, y quedar en un sistema similar a la defensa Benoni, en la cual este peón de D5 le quita la casilla clave al caballo de C6, se gana espacio además en la estructura y permite a las blancas un juego mucho más cómodo. Las negras ahora están amenazando E5, quedándose con el peón de ventaja. Hay algunas variantes en las cuales las blancas pueden sacrificar ese peón, tratar de desarrollarse. Incluso también existe el gambito morra, muy conocido también entre los jugadores no profesionales, en los cuales las blancas tratan de, a través del sacrificio de material, de conseguir una posición mucho más activa. Sin embargo, la jugada más natural es caballo D4. Las negras juegan ahora caballo F6, con lo cual amenazan caballo por peón. Las negras la defienden de la mejor manera con caballo C3. A6 y ahora se plantea la amenaza posicional E5. Esa es como la idea principal de esta posición de la variante Najdorf, jugar A6 con idea de E5. Las blancas ahora juegan alfil G5, con lo cual amenazan alfil por caballo y doblar la estructura de peones de las piezas negras. Ese es un tema muy importante en esta posición que hay que analizarlo después. Las negras juegan E6, con lo cual están dispuestas ahora a poder retomar con la dama tras el cambio de alfil por caballo. Las blancas juegan F4, con lo cual empiezan a ocurrir amenazas como la jugada de 5, no de inmediato porque las negras tienen sistemas para poder oponerse a ella. Las negras juegan alfil E7, con lo que se protegen en este caso de estas amenazas como E5 y también intentan atacar a este alfil eventualmente que podría quedar indefenso en algunas variantes. Las blancas juegan dama F3, amenazan enroque largo y también activar la torre en esta columna para enfrentarse a la dama y por otro lado activar la diagonal, o sea, atacar la diagonal con la dama. Las negras se defienden, fundamentalmente es una doble rol, por un lado tratar de evitar la jugada de 5 y por otro lado sacan la dama de esta columna, la columna D, donde la torre se va a encontrar en la jugada siguiente. Las negras ahora juegan caballo B de 7. Como les decía, este caballo va fundamentalmente a defender o a apoyar a este otro caballo si es que es cambiado. Es necesario tener un caballo en la casilla F6 y al mismo tiempo evita la jugada E5. Las blancas juegan G4, la jugada más agresiva, con lo cual están preparadas ante un posible enroque largo para continuar con la jugada G5 después del cambio de los alfiles y H4 o H5 y iniciar un ataque de peones sobre el enroque enemigo. Las negras ahora juegan B5 y aquí tienen, aparte del plan de alfil B7, tienen la amenaza B4, con lo cual se desplaza este caballo. Vamos a ver después, es importante, la lucha entre qué de los dos caballos desaparece primero de la posición. Las blancas juegan alfil por F6, amenazando ganar una pieza, así que tienen que retomar las negras con pieza. Caballo F6, G5 y ahora amenazamos ganar al caballo, el caballo vuelve atrás. F5, amenazamos ganar este peón y destruir la estructura, el centro de las piezas negras, pero al mismo tiempo permitimos alfil por G5, que es jaque,
y no tenemos cómo evitarlo, tapándonos ni con la torre ni con la dama, así que no nos queda otra que jugar rey b1, con lo cual renovamos la amenaza f por e6, peón por y caballo por e6 ganando, y las negras ahora juegan caballo e5, ganando un tiempo atacando a la dama, con lo cual ahora el alfil logra defender el punto de e6, y las blancas juegan la única prácticamente que tienen, que es dama h5, con lo cual ataco al alfil, y por otro lado clavo al peón de f7, con lo cual ganamos un tiempo y podemos recuperar posteriormente el peón de e. Aquí las negras juegan alfil f6, las blancas comen ahora. Las negras no pueden tomar con alfil porque tras caballo por pierden una pieza, así que juegan enroque para tratar, aquí esta es una posición crítica, el enroque largo es muy peligroso para las blancas, hay muchos tiempos para hacerlo, las blancas están amenazando ubicar su caballo en d5 en este momento además, así que las negras se enrocan, vamos a ver después las alternativas, caballo d5, con lo cual ahora atacamos a la dama y por otro lado amenazamos caballo f6, obligando a g por f6 y ganando la columna g para nuestras piezas mayores, por lo que prácticamente única es dama d8, con lo que se defiende al alfil y se amenaza ahora ganar un peón. Las blancas juegan alfil h3, con lo que activan una pieza, como dijimos anteriormente, y defienden el punto e6. Las negras cambian, alfil por. El cambio alfil por permitiría caballo e6 y las negras, aunque pensarían que se pueden escapar con dama por, podríamos ir con dama por dama y después caballo c7. Así juegan rey h8 y esta es la posición que les decía, les mencionaba anteriormente, que es la posición clave, que es sumamente jugada en internet, y aquí se puede hacer casi cualquier movimiento, se ha probado prácticamente todo. Pero veamos ahora ya un poco más profundamente esta posición. Hemos visto las actividades de las piezas y las amenazas de ambos bandos. Pero ahora vamos a tratar de entender un poquito más el juego, viendo jugadas naturales y concretas, momentos críticos y tratando de entender el por qué se están haciendo estas variantes que son más concretas. La blanca juega en e4, como le he dicho, la jugada más natural que existe en la apertura porque nos permite un enroque corto rápido. Las negras juegan c5, una jugada que no es natural. Ayuda sí en el control del centro, pero no nos ayuda para nada en las posibilidades de mover piezas en el flanco de rey para enrocarnos cortos. Como les mencionaba, es una de las claves en general de la apertura, es tratar de enrocarse rápidamente. Sin embargo, ¿qué es lo que logran las negras con c5? Un elemento primero es que se produce una posición asimétrica, es decir, hay dos peones avanzados que no son los peones centrales, que es lo que ocurriría normalmente si las negras jugaran e5. En la cual corresponde a ser la jugada más natural. Y como hemos visto, tras caballo f3, las negras tienen que empezar a pensar en defender el peón de e5. En cambio, en esta variante, tras c5 y caballo f3, las blancas no atacan, no hay ningún peón en e5 que sea atacado y permite a las negras desarrollar sus propios planes. Este peón de c5 no está atacado en la primera jugada. Sin embargo, permite esto generar unas posiciones que son asimétricas y que le dan otro carácter al juego que es diferente del juego con e5. Las negras ahora juegan d6, dado que para poder continuar con su proceso normal, la jugada tiene que venir en algún momento el caballo f6. El problema está en que las blancas juegan e5 y desplazamos a este caballo que pierde su control normal de juego. Aunque esta variante existe, la variante Nintsovich de la defensa siciliana, es poco jugada y dentro de ellas la jugada más frecuente es d6, aparte de caballo c6 y e6. Con lo que logramos el control de la casilla 5 y nos permitirá después mover nuestro caballo a f6 sin el temor de ser desplazado por la jugada e5. Las blancas ahora hacen una jugada que es bastante concreta, d4. Las jugadas más naturales, si ustedes lo piensan, probablemente sean desarrollar el alfil a c4, el caballo a c3, para tratar de enrocarse posteriormente. Sin embargo, las negras no se ven presionadas con este tipo de juego y van a permitir mover sus caballos a c6, f6, a e6 o incluso g6 para jugar su alfil y posteriormente enrocarse. Y en general la característica de las piezas negras es bastante cómoda en esta línea, por lo que no es una variante que sea muy jugada.
La jugada D4, que es mucho más concreta, como les mencionaba anteriormente, nos permite activar nuestro flanco de dama, pero especialmente nos permite activar nuestras piezas de manera más significativa, y en esta fase del juego las piezas blancas logran tener un mayor control de las casillas centrales, una mayor actividad de las piezas, mayor movimiento de sus piezas, lo que le da una cierta ventaja en la fase inicial del juego. Además, las negras siguen con su retraso en el desarrollo de sus piezas y sobre todo en llevar a la seguridad a su rey. Sin embargo, hay dos situaciones que hacen de que esta variante sobreviva y no sea una mala defensa. Por un lado, como ya les he mencionado, tras C por D4, se produce, y pongamos caballo por D4, esta situación en que las negras, aunque tienen menos control del centro en este momento, tienen más peones que las blancas en el centro. Y esto le permitirá posteriormente luchar, sobre todo en las fases avanzadas del medio juego y especialmente en el final, por una ventaja. Por otro lado, fíjense que no hay columnas abiertas aquí en el centro en este momento. Hay dos peones que están actuando como una barrera y esto va a hacer finalmente de que sea difícil a las blancas abrir el centro si no sea a través de por medios de sacrificios que intentan exponer al rey enemigo. Y esto obviamente es un riesgo para las piezas blancas. Ahora las blancas juegan caballo por D4, la jugada más natural. Tomar con dama, obviamente, como hemos mencionado, la expone a la jugada caballo C6, aunque se juega y es una variante que puede tener un grado de agresividad. Generalmente, si las negras conocen bien las variantes, no van a tener mayores problemas para enfrentarse a esta. Las blancas juegan caballo D4, las negras se la jugada más natural, caballo F6. Las blancas defienden ese peón que está siendo atacado de la manera más ahorrativa, desarrollando su caballo a C3, porque obviamente jugar alfil D3 o F3 son jugadas que son más comprometidas y le dan menos flexibilidad a la posición de las piezas blancas, y en general no van con el plan del juego activo que quieren hacer las piezas blancas en esta fase. Las blancas tienen que activar al máximo la posición para aprovechar la mala ubicación del rey enemigo. Aquí las negras, ahora la jugada más natural, por ejemplo, sería jugar E6 probablemente para poder jugar después del alfil E7 y enrocarse, o jugar G6 para jugar alfil G7 y enrocarse. Sin embargo, la dragón, que es la segunda línea, tiene el problema que debilita algo el enroque, lo vamos a ver en otro video cuando hablemos de la variante dragón, la más jugada. Otra jugada muy natural sería jugar caballo C6, la variante de los 4 caballos o la variante clásica, digamos, de la variante siciliana. Sin embargo, ¿qué es lo que busca A6? A6, como les dije, es una jugada concreta y el plan es jugar E5, fundamentalmente en la variante Najdorf, con lo cual se expulsa al caballo que está en D4 y se logra un juego activo de piezas por parte de las negras. Pero es esencial, antes de jugar E5, controlar la casilla B5. Si ustedes jugaran E5 de inmediato, las blancas podrían jugar alfil B5, con lo cual después de alfil E7 se cambian estos alfiles y las blancas consiguen un mejor control de la casilla de 5. Aquí es clave que si ustedes van a jugar D5 tengan un adecuado control de la casilla D5. Si las blancas logran un mejor control por más piezas de la casilla D5 y finalmente logran instalar un caballo en la casilla D5, van a quedar mejor. Algo que vimos cuando analizamos la variante Sveshnikov. Por eso A6 lo que busca es evitar el paso a E5 del alfil tras la jugada E5. Ahora las blancas no tienen alfil B5 y por tanto las negras pueden continuar después con alfil E6, caballo BD7 para reforzar al caballo y controlar adecuadamente la casilla D5 consiguiendo actividad de sus piezas. Aquí las blancas tienen dos planes frente a A6. Uno, las que evitan esencialmente la jugada de 5 y las que lo permiten. Las jugadas que lo permiten normalmente son alfil E2 y alfil E3. Ambas jugadas permiten a las blancas, a las negras jugar E5, aunque las negras no están obligadas a jugar E5, pueden jugar E6 o E5. Y las otras opciones son las que lo evitan totalmente, que son una alfil G5 y la otra alfil C4. Esa es la otra opción. Vamos a ver cómo ustedes pueden darse cuenta rápidamente si la jugada lo evita. Si por ejemplo yo juego alfil G5, si las negras juegan E5, las blancas tienen ahora caballo F5. Y si las negras después de jugar alfil por F5 no pueden jugar D5, obviamente la jugada de 5 no es viable.
Aquí yo puedo jugar alfil por F6 y después probablemente comer el peón, ya sea con el caballo o con la dama, según lo que me convenga. Así que si ustedes juegan E5, caballo F5 la jugada correcta, alfil por, peón por, y las blancas tienen algo de ventaja. Si es que ustedes juegan alfil C4, y alfil C4 juegan E5, aparte de ser un tema de concepto, porque este alfil ahora queda muy activo sobre la casilla F7, las blancas pueden continuar con caballo F5, alfil F5, peón por, y nuevamente no puede jugarse D5 porque tienen un triple control de esta casilla con estas tres piezas y ganan el peón. En cambio, si yo juego alfil E3, por ejemplo, las negras pueden jugar E5 y ahora caballo F5 no es útil por alfil por F5, peón por y D5, y las negras ya están mejor, amenazando D4 inclusive, con un centro mucho más fuerte en compensación de la pareja de alfiles. Y si juegan alfil E2, lo mismo, E5, caballo F5 ahora es mala, nuevamente por alfil F5, peón por D4, y las negras han vuelto a conseguir la maniobra D5 liberando su posición y quedando en las blancas con un peón débil, y las negras pueden continuar después con caballo C6, activar su alfil, enrocarse corto y tener una buena posición. Bueno, alfil G5, como les mencionaba, es la línea principal. Las blancas van a intentar enrocarse largo. Aprovechando que el rey está en el centro, las blancas van a intentar enrocarse largo en esta variante. Ya no, cuando uno entra en la variante alfil G5 ya no tienen vuelta atrás, tienen que enrocarse largo y ubicar sus piezas lo más activamente posible para tratar de conseguir sacar algún provecho de la apertura. Acá las negras juegan E6, como les decía, está la amenaza alfil por F6, doblando los peones, entregando la pareja alfiles. Aquí hay un gran tema, ¿cuándo entregar la pareja alfiles? Y algunas veces se logra cuando ustedes logran debilitar la estructura de peones enemigas, y en este caso es para acelerar la actividad de las piezas y sobre todo eliminar este caballo que es clave en la defensa de las piezas negras. Y además aumentar el número de amenazas sobre el rival. Las blancas tienen que hacer otra jugada que es importante, F4, con lo cual defienden el alfil y, como les decía, aumenta el control sobre la casilla E5. Y es la única forma de conseguir algún tipo de ventaja. Otra alternativa que se jugaba aquí puede ser dama F3 antiguamente, es la otra variante muy antigua, pero las negras incluso pueden jugar H6 y permitir que se cambie todo en esta posición, con lo cual partidas antiguas ya de Botvinnik en que las negras ya están mejor, con la pareja alfil y un centro mucho más fuerte. La clave para poder aprovechar nuestra ventaja es contar con la dama. Sin embargo, la salida de la dama directamente es menos fuerte y por eso la jugada F4 es la principal para darle respaldo después a la dama en la casilla F3. Las negras juegan alfil E7, una jugada la más natural, tratando de enrocarse y bloquear la acción sobre esta diagonal del alfil. Las blancas juegan dama F3, una jugada que es mucho más concreta. Ubicamos la dama en una posición mucho más activa que los habituales como D2 o E2, y en este caso ejerciendo presión sobre esta diagonal, sobre el punto F7 eventualmente, y permitiendo el enroque largo. Las negras juegan dama C7 en este momento. Quisieran jugar caballo BD7, pero este caballo BD7 en este momento justamente es un grave error y se juega mucho en internet. Hay muchas partidas con esta, más de 200.000, 300.000 partidas, pero las blancas juegan alfil C4 ahora, aprovechan este momento, y si ahora juegan dama C7, ahora continuamos con alfil por E6, sacrificamos una pieza por 3 peones. Aquí está la jugada caballo F6, una de las más jugadas, aunque dama A5 es mejor. Rey F7, caballo F5, y las blancas han conseguido 3 peones y un gran ataque. Hay varias amenazas como caballo E7, E5, nos podemos enrocar largo, llevar las torres a la columna FE, y esta posición tiene un altísimo porcentaje de éxito a favor de las piezas blancas. Por eso hay una partida famosa, Spassky-Petrosian del match del año 1969, en que las blancas hacen un sacrificio bastante similar y consiguen una posición ganadora. Por eso la jugada correcta es dama C7 primero, para evitar la movida alfil C4. Las blancas ahora juegan enroque, caballo BD7, este caballo que digo queda mejor que en C6, que sería la jugada más natural, poner el caballo en C6. Sin embargo, el caballo en D7 va a defender al otro caballo y, como les decía, también controla la casilla E5. Enroque corto sería demasiado peligroso en este momento, que sería una jugada natural, porque en la lucha de enroques opuestos, las blancas están mucho más rápido lanzando un ataque de peones sobre el rey enemigo.
Por eso las negras aprovechan esta posición cerrada que tenemos en la defensa siciliana, dejando el rey en el centro. El gran problema, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, como en el partido de ataque inglés, es que al dejarle el rey en el centro se produce un problema con la activación de la torre de H8. Y tal como les dije en ese momento, lo que hacen las negras es tratar de mejorar la ubicación de todas sus piezas del flanco de dama, llevar a las blancas a una posición pasiva y cuando ya las blancas ya no puedan iniciar un ataque rápido, ahí recién enrocarse, activar su torre y llevarla posteriormente al flanco de dama. Hay que tener un equilibrio muy preciso eso en este plan y cuidado al ejecutarlo. Las negras juegan caballo b7 y aquí las blancas, la jugada más natural probablemente sea jugar alfil de 3, a lo que las negras pueden jugar al b5 y torre he1, llevando nuestra torre al centro. Sin embargo, las negras igual consiguen una posición que sigue siendo sólida y posteriormente van a iniciar un ataque sobre el punto al caballo c3, b4 y atacar al punto d4. Uno de los grandes problemas que tiene en la apertura, bueno, lo vamos a ver después, pero el plan de alfil de 3, aunque parece bastante agresivo, no ha demostrado. Aquí las blancas tienen varias alternativas. Pueden jugar la dama a G3, por ejemplo, o a H3, eventualmente para atacar el punto G7 o el punto E6, o también continuar con sacrificios como caballo D5 o caballo F5. Sin embargo, si las negras conocen bien un par de jugadas específicas contra sobre todo estos sacrificios que son bastante jugados, no van a tener mayores problemas en la apertura. Así que habitualmente lo que se prefiere es el plan de ataque con G4, con la idea de expulsar el caballo de F6 y tratar de abrir la posición con las jugadas F5 o E5. Aquí las negras responden con B5, siguen sin enrocarse porque aún sería peligroso y están amenazando B4. ¿Con qué idea? Con la idea de jugar alfil b7. Uno de los grandes problemas cuando uno avanza el peón de F a F4 es que el peón de E4 ahora queda indefenso. Además, hemos avanzado al punto G4 y hemos dejado a la dama y la torre expuestas en esta diagonal. Por tanto, el alfil ahora alcanza mucho más peso en esta posición atacando a ambas piezas. Y obviamente la jugada B4, como les mencionaba, permite el expulsar a este caballo que está aquí y a través de la jugada B7 concentrar un ataque con estas dos piezas sobre el punto E4. La jugada B4 además puede ser el preludio de un ataque de peones sobre el flanco de rey. Aquí las blancas ahora juegan, una opción sería jugar A3, por ejemplo, con el fin de evitar B4. Sin embargo, las negras juegan de inmediato torre B8 y siguen con B4 con un gran ataque. Así que no nos sirve la jugada preventiva B3. Rey B1 tampoco, porque a cualquier jugada prácticamente las negras siguen con B4 y alfil B7, con lo que consiguen un gran contrajuego sobre el punto E4 y ataque en el flanco de dama. Así que las blancas prácticamente se ven forzadas a esta jugada alfil por F6, una jugada bastante concreta, que es el plan de las blancas. Después de jugar G4, ese era el plan, sacrificar. Aquí las negras toman con el caballo, que es la jugada más natural. También se ha jugado peón por, esto lo jugó Fischer, con negras incluso, a lo que se puede continuar con F5, atacando el punto E6. Aquí las negras juegan caballo E5, dama H3. Esta posición es ventajosa para las blancas. Si el blanco lo conoce bien, habitualmente no va a tener problemas con esta variante, aunque igual es compleja. La otra opción es tomar con alfil, que también parece normal. Si yo jugara G5 ahora, después del alfil E7 transponemos a la posición habitual. Sin embargo, aquí, como les decía, lo mencioné anteriormente, existe el problema de la debilidad de estos puntos. El alfil es necesario en E7 para defender la casilla de 6. Si ustedes juegan alfil F6, ahora las blancas pueden continuar con alfil por B5. Si peón por caballo D5 hace un ataque doble sobre estas dos piezas. Las negras juegan dama B6 y ahora caballo D6 y después continuar con E5 con ventaja blanca. La posición se puede complicar, el ajedrez siempre es más complicado de lo que uno creyera. Y a alfil B5 las negras pueden jugar torre B8 más astutamente. Y tras G5, alfil por D4, alfil D7, alfil por dama por torre por dama B6, haciendo un ataque doble sobre el caballo de la torre D4 y el punto B2. Sin embargo, tras dama D3, dama B2, rey D2, las blancas están mejor. Así que
Por eso no se recomienda tomar con el alfil. Tras caballo F6, las blancas siguen con G5 y expulsamos a este caballo. Y las negras juegan caballo D7, que es la mejor casilla que tienen para defenderse. Y aquí entramos en otro momento crítico del juego. Hasta aquí las blancas han tratado de tomar al máximo la iniciativa. La jugada natural que uno quisiera jugar es F5. Sin embargo, esto deja el peón de G5 débil. Por lo que podría ser una alternativa jugar torre G1 para amenazar F5 posteriormente. Sin embargo, tras B4, las negras y alfil B7 consiguen un fuerte ataque. Así que torre G1 no se juega. A3 sería la segunda opción para evitar B4. Sin embargo, esto genera un punto de ruptura para lo que no queremos hacer. No queremos avanzar los peones delante del rey porque permiten atacar al rival. Y aquí nos tocaría con torre B8 y nos jugarían a la siguiente B4. Y finalmente las negras ya tendrían dos columnas abiertas contra el rey y un juego bastante activo. Hay una famosa partida también de Fischer en que Smyslov le juega alfil H3 y plantea un sacrificio parecido a lo que vimos anteriormente, con alfil por F6, caballo por E6, para continuar con caballo por G7. Sin embargo, Fischer jugó específicamente B4 y las negras ya están mejor en esta posición. Por lo que aquí las blancas tienen que arriesgar. Y la única manera es la jugada F5, lo cual se entrega el peón, pero esta entrega de peón nos da un tiempo preciso para poder luchar por las casillas centrales. Lo vamos a recuperar posteriormente. Y amenazar la jugada caballo D5, que es lo que queremos controlar. Si no lo hacemos ahora, como les decía anteriormente, tras la jugada B4, nuestro caballo va a tener que dejar la casilla C3 y esta jugada F5 pierde gran parte de su poder. Y más encima, permite a las negras la jugada caballo E5. Ya no podremos volver con nuestro caballo a la casilla D5. Así que si queremos hacerlo, hay que jugar F5 ahora. Alfil G5 es una de las alternativas. La otra es la jugada más natural, es comernos este peón. Sin embargo, hay otra opción, que es la jugada caballo C5, con lo cual se defiende el peón de E6. B4 en este momento justo no alcanza a funcionar porque ahora tenemos peón por y las blancas amenazan tanto dama F7, peón por, y se abre la posición y nos permite entrar con el caballo en D5, que es lo que queremos. Así que, bueno, alfil G5, rey B1 nos ayuda a defender nuestros peoncitos. Y ahora estamos amenazando peón por, lo cual de nuevo no nos da el tiempo para poder jugar B4. Y aquí las blancas negras aprovechan uno de los momentos claves también. Cuando hemos hemos avanzado este peón de F4 a F5, hemos dejado libre la casilla E5 para este caballo. Y este caballo después no es cómo eliminarlo. No está el alfil de casillas negras ya y por tanto solamente lo podemos eliminar con alguno de nuestros caballos. Y nosotros queremos conservar un caballo para ocupar la columna D. Otra de las ventajas, antes de continuar con esta variante, es que se ha abierto la columna G y por tanto el enroque de las negras ahora también es algo peligroso y este alfil puede quedar un poquito inestable. La negra juega entonces caballo 5 aprovechando. Este es uno de los puntos más importantes de la apertura de esta variante, digamos, para las piezas negras, la ubicación de este caballo en E5. Las blancas juegan dama H5, atacamos al alfil y, como les decía, al estar clavado este peón, podemos ahora recuperar el peón E y lograr finalmente el tiempo para poder jugar caballo D5. Una de las claves de los sacrificios de piezas de peones es que nos dan tiempos para optimizar nuestra ubicación de piezas. Las negras juegan alfil F6. Aquí esta es la primera posición tabilla. ¿Se acuerdan que les he contado? La posición tabilla son aquellas posiciones que uno después de jugar harto rato llega a una posición medio forzada en la cual ahora puede elegir al fin. Después de una serie de jugadas que son medio forzadas, elegir cómo va a continuar. Muchas veces ustedes juegan contra un rival que le gusta jugar esta línea, es muy probable que hasta aquí pongan las piezas sin ningún problema, hasta la jugada 15, y ahora su rival decida cómo va a continuar. Aquí tienen 4 opciones las negras. La más natural, que es la jugada alfil F6, que es la más jugada por la mayoría de los jugadores. H6 es otra en la cual se defiende el peón, pero se debilita el gol enroque, y las otras dos son dama D8 y la jugada dama E7. Vamos a ver que ambas, sobre todo dama D8, cuáles son las ideas, es que evitar la pérdida de tiempo cuando el caballo llegue a D5. Aquí las negras juegan alfil F6, que es la más jugada por la mayoría de estos jugadores. Esta es la análisis de la base de Lichess, en la cual es la más grande de todas las que están disponibles en la red. Y sobre todo de jugadores bajo 2200 de elo en dicha plataforma.
ellos prefieren alfil F6. Sin embargo, los grandes maestros tienden a elegir más jugadas como dama de 8 o dama de 7, aunque vamos a ver después qué importancia tienen estas jugadas. Tras alfil F6, las negras recuperan el peón con F por E6. Sin embargo, también podría comerse con caballo. Y al comer por caballo, generamos un ataque sobre el caballo a la dama y también evitamos el enroque al controlar la casilla F8. Las negras tendrían que estar comiendo con el alfil y tras peón por hemos logrado una posición más simplificada que la anterior, pero hemos logrado conservar nuestra pareja de alfiles. Perdón, hemos logrado eliminar la pareja de alfiles rival. Aquí lo que más se juega es peón por, enroque corto, al fin tienen que sacar el rey del centro ante todas las amenazas que tienen las piezas blancas. Las blancas juegan caballo de 5, aprovechamos el momento para controlar la casilla de 5 porque si jugáramos otras maniobras, las negras están tomando con peón por y no nos permiten llegar con nuestro caballo acá, así que es el momento oportuno, hacemos un ataque doble, atacamos a la dama y amenazamos a destruir el enroque, así que dama de 8 es única. Aquí se podría comer, pero es mucho más astuto desarrollar una pieza y llevándola rápidamente a la lucha sobre la casilla E6. Al retomar, alfil por, rey por, y esta posición, como les decía, es la posición que se ha jugado bastante. Ahora, analicemos un poco esta posición. Aquí se ha jugado prácticamente de todo, como les decía. Primero, veamos, aquí hay enroques opuestos. Siempre cuando uno mira la posición para evaluarla, ver en qué fase del juego estamos. Aquí ya hemos salido prácticamente de la apertura y estamos con enroques opuestos. Eso es clave. El rey negro está un poco más inseguro. Fíjense que solamente está en la casilla H8, está el alfil, la dama y los dos caballos muy cerca del rey negro. En cambio, el rey blanco está mucho mejor protegido, tiene sus 3 peones y salvo el alfil que está en la diagonal, y que pudiera eventualmente amenazar el punto B2 o eventualmente combinarse con el caballo en C4 o con la dama que podría venir acá. En este momento las piezas negras están más ocupadas en defenderse que eventualmente en poder atacar. Ahora, las piezas blancas, como les mencioné anteriormente, están mucho más activas, sobre todo las piezas menores como la dama y las 2 torres ya están conectadas. Mientras las piezas negras están todas prácticamente en la primera fila con un gran caballo. Esta es la pieza activa más importante. Los puntos fuertes obviamente son la casilla, el caballo en D5, como también el caballo en E5 de las negras. Y las blancas tienen varios puntos críticos controlados, la casilla C6, E6, F5. Las negras, por el cambio, están sus piezas un poco más limitadas, tiene sobre todo esta diagonal y este caballo en E5 que es prácticamente inamovible. En esta posición no llega, pero en otras variantes sí vamos a ver que pueden quedar los alfiles de distinto color, enfrentado el alfil blanco de casillas blancas contra el alfil negro de casillas negras, y eso pudiera darle algún tipo de ventaja a quien está atacando, que en este caso son las piezas blancas. En un final aumenta la probabilidad de tablas. Otro tema importante es que esta columna está abierta y es muy posible que se puedan producir cambios en esta posición de las torres, lo cual esos cambios tienden a favorecer a las piezas negras. Aquí, mientras más cambios ocurran, en general tiende a ser más probable que las negras logren resistir la posición. Si este caballo se elimina, este caballo es muy fuerte, pero si se elimina eventualmente el alfil, podría ocupar esta ubicación y ser defendido por el peón defender el peón de D6 y además defender al alfil. Y aquí se pueden cambiar las torres. Y el problema es que al final estos 2 peones son mucho más peligrosos que estos 3 peones para conseguir un peón pasado. Siempre en los finales, sobre todo de reyes, lo que hay que tener en cuenta es la probabilidad de generar un peón pasado. Y estos 2 peones son mucho más peligrosos. Así que, si pudiéramos resumir, la posición de las blancas es favorable en este momento. Es mucho más activa, tiene más control de casillas críticas, tiene muchas amenazas también de poder debilitar la estructura rival, por lo que en general los resultados de esta posición son favorables a las piezas blancas. Aquí nuevamente nos enfrentamos a una segunda posición tabilla. Como les mencionaba anteriormente, son aquellos momentos en que uno de los 2 bandos tiene que elegir cómo continuar. Aquí prácticamente se ha jugado de todo, casi todas las jugadas viables se han podido hacer. Sin embargo, hay 2, y los resultados generalmente son un 60 y tantos % de éxito a favor de las piezas blancas, así que de triunfos blancos. Aquí las jugadas más recomendadas por los computadores son torre de F1 para atacar al alfil y eventualmente hasta otra torre, y la otra jugada alfil C8, que es prácticamente una de las jugadas que más se ha jugado. Aquí pareciera que las blancas ganan la calidad, sin embargo no ocurre así. Si yo juego alfil por C8, a dama por
caballo B5, las negras juegan dama E8 y se defienden atacando a la dama y después se desclavan y las negras quedan bien con esa posición. Y si tomara con torre a caballo E6, nuevamente las negras tienen dama E8 y logran cambiar las damas porque ataca a la... Aquí hay un ataque a sobre doble y permitiría simplificar la posición y las negras quedar bastante cómodas. Sin embargo, como les decía, la jugada torre FC1, por ejemplo, permite ahora, si las negras juegan la más típica, jugar G6 para espantar la dama viene a E2, alfil, acá, y ahora tras torre C8, no puedo tomar con dama por caballo B6 y gano calidad, así que tienen que tomar con alfil las piezas blancas, negras, perdón, y ahora continuamos con H4, H6, G5, acá y torre F1 y las blancas de a poco van consiguiendo una posición más favorable. Así que esta línea en general prácticamente no se juega a nivel de los grandes maestros. Veamos opciones que podrían tener dentro de esta variante aún para poder ser jugadas. Tras F por E6, que tampoco los jugadores se considera como la mejor jugada, las negras, aparte, bueno, enroque, caballo de 5, dama de 8, alfil H3, todo esto es medio forzado, peón por, como les mencionaba, no hay mucho donde salir, así que la alternativa más interesante a enroque es la segunda más jugada, que es la jugada G6. Esta jugada, en un análisis que hizo Giri de esta posición, sugiere que es la mejor para las piezas negras y que tras peón por, una jugada temática que es rey por, las blancas siguen con dama de 2. Perdón, antes que eso, a G6, perdón, la jugada correcta es caballo de 5, dama de 8, E por F7, rey por, y a dama de 2, alfil G4. Y nos ganarían la calidad. Sin el blanco, las blancas tienen caballo C6, atacamos a la dama. Y si ahora las negras juegan caballo por caballo, nos comemos su alfil. Así que si se continúa con alfil E2, caballo de 8 jaque, torre alfil por y alfil E2. Esta posición es ligera ventaja blanca, no es tan clara y es la que recomienda Anish Giri para continuación de las piezas blancas. Sin embargo, las blancas tienen dos opciones muy interesantes. Una es dama H6 y la otra es dama E2. Y tras peón por peón, las blancas siguen ahora con caballo F4. Aquí la mejor jugada de las negras es caballo C6. Pero si tratan de defender dama por E7, las blancas siguen con alfil H3, enroque y ahora alfil por... Y las piezas blancas mantienen una posición ventajosa. Así que esta línea no es tan buena para las piezas negras. Sin embargo, otra alternativa sería para las blancas, incluso es caballo por E6. Y aquí alfil por, peón por. Y tras enroque, caballo de 5, dama de 8. Y alfil H3, peón por, alfil por, rey H8. Y esta posición se considera también ventajosa para las piezas blancas. Otras alternativas sería ir más atrás. Como les decía, Giri también recomienda otras opciones en su análisis, que es básicamente la jugada H6. Otra alternativa en esta posición. Aquí las blancas ahora siguen con caballo por, alfil por, peón por y consiguen una posición interesante. Tampoco ni dama de 8 ni dama E7 han conseguido un resultado favorable para las piezas negras. Así que, ¿qué opciones tienen las piezas negras en esta posición? Vamos a verlas rápidamente. Aquí, una opción que se ha desarrollado en el último tiempo es caballo B de 7. Eso se ha jugado bastante. Y ha tenido buenos resultados. Tras F4, otra opción son jugar H6 primero y eventualmente dama B6. Dama B6, la famosa variante del peón envenenado, que parecen ser más interesantes. Después de dama F3, dama C7, enroque. Aquí también se ha jugado las blancas. Si quieren variar, una de las pocas opciones que tienen es la jugada F5, aprovechando que el caballo todavía no ha salido de la casilla B8 y no puede luchar por la casilla 5 todavía rápidamente. Enroque, caballo B de 7,
Todo esto todavía sigue siendo lo más jugado. G4, no hay mucha alternativa. Y aquí, aparte de B5, que es la línea principal, las negras podrían intentar, y una jugada que está muy de moda, es H6. Y tras alfil por H4, las negras pueden continuar con caballo B6, G5 y alfil D4, torre por dama C5, que es una variante bastante inusual y muy atípica de desarrollo de las piezas negras, pero que ha estado en boga el último tiempo. Tras caballo, alfil por B5, alfil por, caballo por, G5, todo esto sigue jugando. Aquí la gran variante en la actualidad y que da ligera solamente ventaja a las piezas blancas es la jugada de enroque. Pese a que por muchos años se consideró que esta variante era imposible de jugar por todo el avance de los peones, es viable gracias al contraataque que pueden hacer las piezas negras. Así que revísenla y van a encontrar aquí una fuente importante de variante. Así que dentro de las líneas más jugadas en la actualidad, la variante, ya entrando en esta posición, la jugada H6 aquí y la alternativa de enroque corto son las mejores opciones para las piezas negras. Bueno, estamos llegando al final de este video. Un problema con esta variante para ambos colores es que tiene pocas alternativas viables. Por lo mismo, el ataque inglés, que es más flexible, ganó tanta popularidad el último tiempo entre los mejores jugadores del mundo. En el próximo video veremos una de las líneas más jugadas en la variante de los dos caballos contra E4. Estudia y juega mucho ajedrez con Claudio P. G. Chess.